Muy buenos días, mi querido amigo. Gracias y paz para cada uno de ustedes. Hoy traigo nuevamente una palabra, vuelvo y repito, distorsionada por las religiones evangélicas y las demás denominaciones. ¿Quiénes eran los anticristos? ¿O quiénes eran o quiénes son? ¿Quiénes eran en aquella época cuando el apóstol Juan lo nombró mucho en Primera de Juan? Vamos a mergullar profundamente en este tema muy polémico que fue mencionado única y exclusivamente en todas las escrituras por el apóstol Juan en su epístola. Primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 3 dice: Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Mire lo que Juan le está diciendo a los hebreos en aquella época, en el primer siglo, en la época de los apóstoles. Versículo 2: En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Cristo Yahshua ha venido en carne, procede de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Cristo Yahshua ha venido en carne no procede de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, ¿sí? En la época de los apóstoles. Cuando él habla, y todo espíritu, está hablando de la persona, de sí, del espíritu de la persona, de las mismas personas, no de esas cosas distorsionadas que por ahí se están predicando. ¿Quiénes eran los docetismos en aquella época? Los docetismos más o menos surgió en el año 70 y desapareció en el año 170 después de Cristo. Surgieron más o menos de vuelta en esa época. Los docetismos negaban la verdadera humanidad de Yahshua en virtud de considerar lo que las cosas materiales eran por naturaleza más corruptas. Por eso eran las sedes de todo el pecado y de todo el mal. Sí, está hablando de la carne, del cuerpo. Ellos decían, si el mal está en la materia, sí, en el cuerpo, en las personas, y si Yahshua nunca pecó, él se hizo pecado, entonces él se hizo pecador, decían ellos. Entonces jamás tuvo un cuerpo material, que decir que jamás tuvo un cuerpo físico, o sea, un cuerpo humano. Esa era la doctrina de ellos, de los docetismos. Ese pensamiento doctrinario era fruto de la filosofía griega que el docetismo tenía en aquella época. Y esa filosofía también la están metiendo mucho aquí. La herejía digestiva lleva ese nombre de la raíz doqueo, que significa ver o se parece con usted. Es una doctrina que apareció al final, vuelvo y repito, al final del primer siglo de la era cristiana, que afirmó que Cristo no sufrió la crucifixión, ya que su cuerpo era apenas un cuerpo de apariencia y no era un cuerpo real. Es la doctrina del docetismo. Es esa la vida que el apóstol Juan quiere rechazar esa es la idea que el apóstol Juan quiere rechazar cuando escribe su primera carta. Primera Juan 1:1 dice: lo que era desde el principio, lo que oímos, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos acerca del verbo de vida. Quiere decir que lo que era del principio, lo que ellos oyeron, lo que sus ojos vieron, lo que ellos contemplaron y que tocaron, palparon con sus manos, era Cristo Yahshua. Yahshua en nacer en carne, el Dios en carne. Docetismo es una herejía al final del siglo I que afirmaba que Yahshua apenas aparentaba ser un ser humano, mas no era. Los docetismo es la afirmación de que el cuerpo humano del Mesías era un fantasma y de que su sufrimiento y muerte fueron solo una apariencia. Así que ellos afirman que Dios no engañó a la humanidad. Si sufrió, no era Yahshua, dicen ellos. Si era Yahshua, no sufrió.
según esa doctrina del docetismo. Ellos negaban la humanidad del Mesías, más afirmaban la divinidad, se contradecían también. El docetismo ya estaba presente al final de la época del Nuevo Testamento, como es evidente por la exhortación del apóstol Juan, el apóstol para los judíos, uno de los apóstoles para los judíos, y del evangelio de la circuncisión. Yo le invito a que investigue circuncisión, qué es circuncisión y qué es incircuncisión, sobre aquellos que niegan que Yahshua vino en la carne. Lea nuevamente 1 Juan 4:2 y 2 Juan capítulo 1 versículo del 7 al 11, dice así: porque muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Cristo Yahshua ha venido en carne. He aquí el engañador y el anticristo. Mire lo que el apóstol Juan está diciendo a los judíos: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis plena recompensa. Cualquiera que se aleja y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, y que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y trae esta doctrina, no las recibáis en casa, ni le saludéis, porque el que le saluda participa en sus malas obras. La doctrina del Mesías es creer que Él vino en carne, o sea, que la propia palabra en la carne vino, y la gracia de Dios, la plenitud de la gracia de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Yahshua era completamente humano. Dios vino completamente en carne, escogió un cuerpo físico para venir y hacerse semejante igual que cada uno de nosotros. Sí, le invito a que lea Mateo capítulo 1, versículo del 20 al 25 y Lucas 2, del versículo 1 al 7. Yahshua de Nazaret tuvo una infancia humana, mi querido amigo. Yahshua de Nazaret pasó hambre. Yahshua ayunó 40 días, al final del ayuno tuvo hambre. Yahshua tuvo sed. Juan 4 del 6 al 7. Yahshua sintió cansancio. Juan 4, 6. Yahshua tuvo emociones humanas. Juan 11:35, uno de los versos más cortos de la escritura. Yahshua tenía sentido de humor, Juan 21:5. Yahshua era de carne y hueso, Hebreos 2:14. Yahshua también tuvo tentación humana, Mateo 3 y Mateo 26 del 38 al 42. Yahshua sintió dolor humano, Mateo 27:34. Yahshua tuvo una muerte humana, Mateo 16:21, Romanos 5:8, 1 Corintios 5:13 y Efesios 2:13. La negación de la humanidad al Mesías es un error tan grave, mi querido amigo, en cuanto a negar la divinidad. Si Yahshua no es Yahweh, que decir que si Yahshua no es Dios y humano, no podía mediar entre Yahweh y el hombre, no podía mediar entre Dios y el hombre. 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Yahshua, hombre. Quiere decir que cuando Yahshua estaba en la carne, era el mediador entre Dios y el hombre. Ya Él no está en la carne, ya Yahshua está en nosotros. Entonces ya Él rasgó el velo, abrió una puerta directa a Dios. Entonces ya no hay mediador, porque ya Dios está en nosotros. Eso era cuando Él estaba en la carne, era el mediador. La salvación envuelve la reconciliación de los seres humanos con Yahweh, con Dios. 2 Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19 dice: todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Dice Pablo, nos encargó a nosotros, dice a Pablo y a los que estaban con Pablo, la palabra de reconciliación.
Ya eso quedó atrás, quedó en el pasado. Ya Dios está en nosotros. Eso solo fue posible porque Yahweh se tornó humano. Sí, Dios se tornó humano, se tornó semejante a nosotros. Agarró un cuerpo físico, preparó un cuerpo físico para venir a la tierra igual como nosotros. Negar la verdadera humanidad del Mesías es negar la base de nuestra reconciliación con Yahweh, de nuestra reconciliación con Dios, que ya sucedió. Es por eso que la iglesia primitiva condenó el docetismo y Juan, a través de su epístola, lo denunció como siendo uno anticristo, que ya estaban en el mundo de la época de Juan y de los hermanos en Cristo de la iglesia primitiva. Hoy en día hay un montón de creyentes, y en especial los evangélicos, que infelizmente son personas ignorantes totalmente de la Sagrada Escritura, que ellos no hacen ningún tipo de investigación, mi querido hermano, con su mente totalmente cauterizada, tienen su mente totalmente cauterizada por la religión, esperando el tal anticristo que la religión le enseña, le adoctrina, esperando tal anticristo manifestarse en nuestros días actuales, para solo, según ellos, su Jesús poder venir por ellos, según la doctrina de los evangélicos. Cristo ya vino y está vivo dentro de cada uno de nosotros, y su reino ya está establecido dentro de cada uno de nosotros. Disfrute de la revelación de Dios, del Dios libertador, y la transformadora vida del evangelio, favor y merecido del evangelio, favor y merecido. Disfrute del evangelio, de la gracia de Dios, y tórnese libre del engaño, mi querido amigo, y de la manipulación religiosa, y más que todo de esa denominación evangélica que hoy está implantando aquí en este país de Brasil y en el mundo, por ese sistema religioso corrupto y engañador que están implantando fácil, y la gente le cree y le cree y le cree. Yo no hallo que no adelantar a hablar que el fin de la ley mosaica es Cristo Yahshua, porque ya todo el mundo lo sabe, pero todo el mundo lo sigue practicando, algunas leyes mosaicas en esa religión evangélica. Veo la ley vigorosa sobre muchas mentes cautivas, mi querido hermano. Infelizmente es así. Lo curioso es que si usted agarra al malandro del pastor en la inflación de la ley, ese malandro del pastor tiene una disculpa en la misma honra para defenderse y dice: estamos en la gracia. Muy descarado él. Estamos en la gracia, pero sigue practicando algunas de las leyes mosaicas que da lucro para esclavizar al pueblo de Dios. Y hay gente que ve, lee y de paso va a buscar el contexto. Hay gente que ve y lee y de paso va a buscar el contexto, y todavía así no quieren ellos aceptar. Duele, hermano, duele, ¿verdad? Y fue profetizado y todas las profecías ya se cumplieron en Cristo, mi querido hermano. Mire lo que dice Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Mire lo que dice Isaías 51:7-8. Escúchame, lo que conocéis justicia, el pueblo en cuyo corazón es mi ley. No temas afrenta de hombre, ni desmayes por sus ultrajes. Porque como la vestidura se lo comerá la polilla, como a la lana se lo comerá el gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por toda la generación. Según de Corintios, capítulo 3, versículos 2-4, dice: vosotros sois vuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Le está diciendo el apóstol Pablo a los corintios: vosotros sois vuestra carta, nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida en nuestros corazones, conocida y leída en todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo,
no en tabla de pedra, sino en tabla de carne de corazón. De tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 9 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Yahshua, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo que tengo por basura, para ganar a Cristo, a ser hallado en Él, no teniendo mis propias justicias, que es a base de la ley, sino la que es por medio de la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Resaltando que Pablo, el apóstol Pablo, fue un doctor de la ley, fue un fariseo y perseguidor de la iglesia de Cristo. Un fariseo y se define como sabiduría, o sea, la ley, tenía mucha sabiduría en la ley. Él colocó eso como basura, como estiércol, quiere decir como una mierda. Esa mierda de hoy en día, esa basura, ese estiércol, esa mierda de hoy en día, la están practicando y predicando en las iglesias evangélicas. Y el apóstol Pablo dice que ya él lo tiene como mierda, como una basura, como un estiércol. Y la gente le lavan tanto el cerebro, que esa mierda que el apóstol Pablo echó por un lado, que dijo que ya no le servía, esa gente se sigue comiendo esa mierda en el cerebro que le están predicando esos malandros de los pastores. Y le siguen practicando algunas de esas mierdas que para el apóstol Pablo fue una mierda, una basura, un estiércol. Ellos lo siguen practicando. Y los pastores malandros, esos sinvergüenza, no leen esto. No leen esto. No le enseñan esto a usted. No le enseñan esto a usted. Entonces, usted se sigue comiendo, se sigue alimentando de esa mierda que el apóstol Pablo dice que ya no servía para él. Porque ya él estaba en la gracia de Dios. Porque para él era ganar a Cristo. Y por eso dejó esa mierda para un lado. Y usted se sigue alimentando de esa mierda que esos malandros pastores, esos sinvergüenza vagabundos, le siguen adoctrinando a usted. Y usted dice todo amén. Infelizmente es así. Y se deja lavar el cerebro por la religión. Y va a seguir preso, cautivo en esas doctrinas de hombres. Y infelizmente no tendrá la vida eterna. No tendrá. Yo sé que todavía hay algunos elegidos de Dios que están ahí. Yo también sé que el Espíritu de Dios lo va a sacar de ahí, de esas cuevas, de donde yo estuve años atrás, y el Espíritu de Dios me sacó de ahí, me reveló la gracia de Dios. Yo sé que esos elegidos de Dios que están ahí, el Espíritu de Dios les va a revelar la gracia de Dios y van a salir de esas cuevas de malandro. Gracias y paz para cada uno de ustedes.